Bien, amigos de Imagen Informativa, hemos regresado y mire, vamos ahora a tocar un tema que hemos venido revisando desde que ocurrió la tragedia del descarrilamiento del tren interoceánico el pasado 28 de diciembre. Una tragedia que marcó al país, pero que sobre todo pone en evidencia uno de los proyectos más importantes para este sexenio, que es el regreso de los ferrocarriles a nuestro país. Y aunque este proyecto, este tren interoceánico fue inaugurado en el sexenio de el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues vuelve a poner en evidencia las necesidades de que este transporte tenga toda la seguridad garantizada para pues quienes van a abordarlo, para quien van a hacer un viaje en algunos de estos trenes que ya están y los demás que están por llegar a lo largo de nuestro país. Yo le agradezco que esta tarde nos tome la llamada el profesor Manuel del Moral Dávila, consultor en transporte y académico de la Universidad Iberoamericana, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, profesor? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Realmente muy contento de platicar con usted sobre estos temas. A ver, profesor, aparece el reporte de la Fiscalía General de la República con Ernestina Godoy y ella menciona, fue el maquinista, el responsable, el conductor del tren. Mire, es que en realidad eso parece ser más fácil. O sea, asociar, digamos, sobre el eslabón más débil del proceso parece ser algo relativamente sencillo de determinar. Sabíamos que la velocidad era el tema crítico y que esa era la razón por la cual se había descarrilado. Y entiendo que al final de cuentas la fiscal ha colocado ese tema como el importante y lo asocia directamente al conductor. Yo me preguntaría primero, ¿el conductor sabe la velocidad a la que va o el conductor no sabe la velocidad a la que va? Si el conductor sabe la velocidad a la que va, entonces yo iría más lejos. No hay un centro de control que identifique que el conductor está de alguna forma no considerando de forma conveniente los parámetros de seguridad que están definidos. O sea, hay 200 personas que están en el tren que no tienen controles absolutos desde el principio hasta el fin de un recorrido. Esa es la primera pregunta, si no hay mecanismos de control. La segunda es si no hay mecanismos de control. El segundo tema es si el conductor no sabe, porque una hipótesis es que también está reflejado que en ese tipo de vehículos no hay un velocímetro y que no puede tener como certezas, y lo que es peor, que de alguna forma esa era la velocidad promedio a la que siempre circulaban. O sea, vaya, en ese sentido habría que revisar, por ejemplo, si tienen ese control y si tienen esos elementos y este gráfico que nos han dado entonces de alguna forma nos podríamos tratar de encontrar, pues de alguna forma, pues cómo es lo que ha venido ocurriendo en ese sentido y cómo poder fincarle a una persona una responsabilidad donde no tiene el conocimiento. Ahora, nosotros también tenemos una hipótesis, y la hipótesis es que eventualmente el conductor tiene una confusión entre millas y kilómetros, porque las velocidades más altas están casi siempre en los puntos que son planos, y esos puntos que en planos siempre está a 1.6 del límite. O sea, siempre está a 1.6, que es la conversión de millas a kilómetros. Y entonces, en ese sentido, nosotros tenemos la hipótesis de que eventualmente pudo haber habido una confusión alrededor. Esa preocupación es algo de lo que nos hace reconocer, porque nunca, si usted de pronto reconoce el gráfico que la misma fiscal identificó y que reconoce que los valores pudieran ser 1.6 más altos, el conductor nunca rompe, y lo cierto es que llega siempre a velocidades un poco más arriba, 1.6 casi siempre en ese proceso de correlación. Se descarrila en una zona donde no llega a ese 0.6 porque va en subida y porque en un momento determinado el vehículo no puede llegar. Ahora, profesor, hay un asunto importante cuando habla de la velocidad en un terreno donde ocurre la tragedia, como fue la zona de Oaxaca, en esa comunidad, pues era una zona de serranías y sucede este exceso de velocidad, pero el problema aquí es que o no sabía el conductor, nadie le avisó. Ahora se hablaba ayer por la mañana con la presidenta Sheinbaum, no fue hoy por la mañana, mencionaba que había un segundo detenido y era un supervisor,
pero a final de cuentas, como usted decía, son de los eslabones más bajos. No había nadie más que estuviera monitoreando esta velocidad del tren. La posición que él tiene que tiene reflejada es un garrotero. O sea, dentro de lo que representa el sector, ni siquiera es un supervisor, sino en realidad es alguien que opera, que ayuda en la operación de la máquina. Sí, ese es el gran problema. No hay un centro de control. O sea, puedo mover a 200 personas un modelo de interés público que es el transporte. Puedo moverlos sin tener un centro de control que vaya supervisando. Claro que ese es un gran problema. O sea, el hecho de que no haya nadie, o sea, esto es una cadena de condiciones. O sea, esto es una cadena donde en verdad debería haber un centro de control y alguien que supervise lo que el centro de control está colocando y los reportes y los elementos que había que tener. O sea, ¿cuáles son las velocidades de los vehículos anteriores? Ahí creo que es una pregunta que habría que encontrarse. Si este se descarrila porque representa y va, digamos, a 1.6 en los tramos más complejos, o esa curva la toma a 65 kilómetros por hora, entonces la pregunta es, ¿y en la historia anterior del tren, qué sucedió? Son vehículos de larga magnitud, o sea, son vehículos muy grandes, son vehículos muy largos, y ese control es muy complicado de manejar. Ahora, algo que quedó evidenciado también, trenes antiguos que se manejaron para el tren interoceánico. ¿Se puede con trenes antiguos, profesor? Mire, es una práctica, o sea, puede llegar a suceder, o sea, no es lo deseable y habría que encontrar que son trenes que en realidad, por ejemplo, habría que haber hecho un mantenimiento mayor a cada uno de ellos para poder volver a operar. O sea, puede llegar a suceder, el presupuesto no era muy alto. O sea, el presupuesto en realidad de lo que ha invertido en términos de los trenes, digamos que no era demasiado alto como para invertir en grandes máquinas. O sea, el problema es que el presupuesto rige todo lo demás. Pero si planteamos un poco esa idea, pues, notablemente no es lo deseable, pero tendría que haber habido un mantenimiento mayor. Esto me lleva a la siguiente pregunta. Pues los detenidos no tenían licencia, es decir, se estaba viajando en trenes como lo hacíamos en los 90 todavía. Es decir, volvieron los trenes en pleno 2026, pero a manejarse como lo hacíamos en los 90 sin ningún control. O sea, el conductor y esta persona que se habla como un supervisor, pues no tenían licencia. Nadie estaba revisando en absoluto nada. No hay una supervisión completa de todo lo que es el proceso. O sea, lo sorprendente es en realidad estos usuarios, esos 240 usuarios que estaban en el tren, que pudieran vivir con esas condiciones de transporte. Y es que al final de cuentas el usuario no compra el riesgo, nunca compra el riesgo. O sea, el usuario compra la seguridad de ir de un lugar a otro. En ningún tipo de servicio que usted identifica piensa que esto puede pasar. Piensa que lleva un elemento de protección que le permite entonces responder o tener, ahí la empresa tiene una respuesta claramente definida para que esto pueda ocurrir de forma más eficiente y segura posible. O sea, el usuario nunca decide por el riesgo, siempre decide porque tiene una situación y un control y una necesidad mucho más amplia. Ahora, profesor, cuando sucedió la tragedia, porque nosotros estábamos en cobertura en esos días decembrinos, aparecieron videos en los cuales la propia población, no eran ni siquiera los medios de comunicación, la propia población en el lugar de la tragedia grababa cómo las vías tenían algunos tramos que estaban nuevos, que estaban recién construidos, con nuevos durmientes, y avanzaban y se daban cuenta que había durmientes que eran completamente viejos porque se estaba usando tramos que ya existían de décadas atrás. En verdad, la forma en la que se construyó, la forma en que se apresuró el terminar la obra, el que se le metió presión para que esto quedara, ¿de verdad eso la Fiscalía no considera que también puede ser un factor, profesor? No refleja lo que la fiscal más muestra en dos minutos de lo que dura el video, no es lo que dice el informe. El informe dice un montón de deficiencias relacionadas con el propio vehículo, pero hay una serie de cosas. Por eso es necesario hablar de un informe y un peritaje externo que no esté involucrado en la condición de los procesos de operación, alguien que realmente revise eso. Las vías, no hay una sola modificación de las vías, digamos, de Salina Cruz a Coatzacoalcos, de Salina Cruz, desde Salina Cruz a Coatzacoalcos, que ese fuera, digamos, en un momento determinado, el cierre completo, que fuera como conveniente. No hay, en un momento dado, la definición de que esa era
digamos, de que hay una revisión completa de todo el proceso. Estamos haciendo solamente una puntualización. La velocidad y el problema del descarrilamiento por velocidad, nosotros ya lo sabíamos, eso era muy claro. Aquí la pregunta va mucho más lejos. O sea, la pregunta es, ¿bajo qué condiciones de operación y bajo qué condiciones de riesgo estaba ocurriendo este tren? Y solamente ocurrió que una gama de factores son las que coincidieron para que tuviera ese descarrilamiento. Eso es una cadena de errores, no... Para mí no hay duda de eso. Para mí no hay duda de eso. No solamente es una cadena de errores, sino mencionaría que es una cadena de responsabilidades. Y que no se puede quedar solamente en estas 2 detenciones. Me parece que es profundamente doloroso si eso termina sucediendo así. O sea, yo en mi cabeza personal pienso que no solamente hay 14 víctimas, sino probablemente habrá 2 más. Uh-huh. Por último, profesor, y creo que esto pues refleja, ¿no? La investigación pues está teniendo una medición, es decir, no está avanzando más arriba. Sí, creo que tendría que venir nuevamente un ejercicio independiente, profesional, que diera una visión integral de todo lo que representa la vía. Mi preocupación más grande es que esto se solucione pronto y empecemos a operar la próxima semana. No sé, es digamos una exageración, pero esa es mi preocupación más grande. Que eventualmente la única intención sea como tapar el hoyo y empezar entonces a operar. Vienen más proyectos de trenes para diversas entidades del país. ¿Esto qué debería de aprender el sexenio de Sheinbaum? Grandes aprendizajes. Que los proyectos de infraestructura llevan tiempo, que en realidad corresponde a labores de ingeniería mucho más profundas. Que en México hay un grupo de especialistas de transporte que está dispuesto a colaborar activamente con el gobierno para tener mejores condiciones de vida para toda la población. Que de alguna forma la sociedad civil fía su seguridad y su volver a casa en el contexto de poder en un gobierno que puede hacer este tipo de obras y de obras de proyectos de infraestructura. Que nada tiene que ser urgente, sino que en realidad lo que se necesita es preferenciar la seguridad y no la urgencia. Se tiene que preferenciar la seguridad y no el presupuesto. Se tiene que preferenciar a las personas y no, de alguna manera, a lo que es la imagen política de una serie de personas. Profesor, le agradecemos mucho el podernos ayudar a explicarnos el tema, a revisar esta tremenda tragedia que hasta ahora pues está teniendo los primeros indicios de una investigación que no nos deja más sinsabores que certeza. Gracias siempre, profesor. Estoy a sus órdenes para lo que usted necesite siempre. Hasta la próxima. Gracias. Es el profesor Manuel del Moral Dávila, consultor en transporte y académico de la Universidad Iberoamericana, con este caso que vaya que ha marcado al país en ese viaje que se suponía era un viaje navideño, un viaje para familias que se iban a conocer, familiares de Oaxaca en Veracruz, viajes de parejas, de esposos jubilados, de niños, de estudiantes, y que luego el gobierno se ofendió cuando se mostró la identidad de las víctimas, esperando que solamente fueran unos números más. Y cuando las víctimas tienen rostro, las víctimas tienen nombre.